RTP. Jorge Peñafiel, ex miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador. Vamos a hablar sobre los pedidos de juicio político a Mario Godoy y también a ciertos miembros del Consejo de Participación Ciudadana cuando son ¿qué hora son? Las 11:10 de la mañana. Buenos días. Muy buenos días, estimados amigos. Siempre un gusto estar con ustedes. Un saludo también a la audiencia. De igual manera para nosotros tenerlo en línea. Desde su experiencia, doctor, como ex asambleísta, ¿qué tan grave es que estén impulsando estos juicios políticos de forma simultánea contra autoridades tan claves del Ecuador? Asimismo, estas autoridades que no han hecho su mejor papel, por decirlo menos. Bueno, en principio decir que la gravedad de los actos y de los hechos que se pretenden investigar a partir de ahora dentro de estos juicios políticos son lo que verdaderamente debe llamar la atención de la gente, de la ciudadanía, de los políticos, del status quo en general y de la decencia y la moral pública. Porque lo que estamos viendo es la debacle de la moral pública en el país. En la presidencia del Consejo de la Judicatura se encuentra un señor que tiene claros indicios y conexiones con el crimen organizado a través de su esposa. Su esposa fue abogada de Rasquiña, abogada de Fito, sí, abogada del señor Cerdán, que actualmente amenazó a un juez que le obligó a renunciar al juez. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana han jugado un papel político. Han hecho y deshecho de sus facultades para beneficio de la política y no de lo que deberían estar allí, que es la representación ciudadana. Doctor, eso que usted menciona, perdón, sobre los errores que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana, muchos los ha señalado. ¿Cuáles serían otros que le podríamos atribuir a este Consejo de Participación Ciudadana que muchos ciudadanos hemos querido y hemos dicho en su momento que debería desaparecer porque realmente no es lo que la democracia manda como un consejo verdadero de participación ciudadana? Bueno, los errores se cuentan por cientos, posiblemente. No nos olvidemos que los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana son los alternos de los alternos de los alternos, pues. Porque ellos han sido electos hace algún tiempo y los que salieron electos fueron corruptos, estaban vinculados al crimen organizado. Luego vinieron otros vinculados a la política de la Liga Azul y la Revolución Ciudadana. Luego vinieron con Juan Esteban Guarderas a la cabeza los borregos morados que eran vinculados al gobierno nacional. Y así este Consejo de Participación Ciudadana ha elegido, y en unos casos ha elegido mal, y en otros casos no ha elegido, como por ejemplo en el caso de la renovación del Consejo Nacional Electoral, que tienen esperando la renovación ya 3 años para que salgan los consejeros del Consejo de Nacional Electoral. Es decir, este Consejo de Participación Ciudadana es un bodrio de la democracia, es un desperdicio de la Constitución. Hay que eliminarlo. Pero mientras tanto, al menos que los funcionarios que estén ahí hagan algo. Pues. Claro, abogado, pero así como se elegir lo contrario, ¿no? Así como se cuestiona que el Consejo de Participación Ciudadana, esto lo ha descrito bien en todo andarivel, que ni siquiera cumple con su función de seleccionar, también habría que decir a aquellas autoridades que se quedaron a vivir en el cargo, teniendo quienes puedan reemplazarlos. Dijeron, acá me quedo muy cómodo hasta que venga el Consejo de Participación, caso Consejo Nacional Electoral. Bien podrían presentar su renuncia y dejar a los suplentes ahí. Ahora, vámonos al día lunes. Venga, vamos a hacer un paseíto para atrás. ¿Cuál era la razón de tener a Mario Godoy en la Asamblea Nacional desde su análisis? A ver, Mario Godoy es un abogado conocido en el país. Siempre ha sido conocido no solo porque pertenece al estudio jurídico Invictus, que ha representado, como le he mencionado hace algunos momentos, ha representado a capos del crimen organizado en sus defensas, sino que Mario Godoy fue un conocido correísta de hace mucho tiempo. Él trabajó en la Asamblea Nacional asesorando a correístas. Él formó parte del gobierno de Rafael Correa y luego de eso se vincula a personajes oscuros de la política como lo es Fausto Jarrín, que es actualmente
asesor principal del gobierno de Daniel Noboa, pero hace pocos años fue abogado de Jorge Glass y abogado del propio Rafael Correa. Es decir, estamos viendo un matrimonio en los hechos, un matrimonio entre ADN, el oficialismo, Daniel Noboa, con la Revolución Ciudadana y lo peor que ellos representaron en su época, en este caso con Fausto Jarrín. Entonces, de este divorcio, de este matrimonio, sale Mario Godoy para controlar la justicia. Cuando se fue seleccionado por primera vez, el señor Mario Godoy lo presentó la Revolución Ciudadana y Augusto Verduga... Ahí está el audio. Augusto Verduga hablaba en ese audio, que era un representante maravilloso, pues, que era una cosa perfecta para la justicia. Y claro, luego se vira Mario Godoy para representar a su otra ala, del donde él nace, que es Daniel Noboa, y en ese caso empiezan a controlar la justicia, a través del señor Gaibor en la Dirección Provincial de Pichincha, a través del señor Carrillo en la Dirección Disciplinaria, y a través de toda la estructura del Consejo de la Judicatura. Ahora, si esto es como usted describe, me voy a montar en su idea para poder plantearle la pregunta. ¿Cuándo se rompe este acuerdo con Godoy? Más allá de lo que dice Verduga, oye, ya ni siquiera me contesta el teléfono. ¿Cuándo y por qué se rompe este acuerdo al que usted hace alusión? Se rompe en el momento de su reelección. Ok, ¿por? Cuando el señor Godoy empieza, primero no les contestaba el teléfono, de acuerdo a los propios audios de Verduga, ojo. Sí. No les contesta el teléfono a los miembros de la Revolución Ciudadana. Entonces ahí empiezan a sospechar ellos. ¿Y ahora qué pasa? Nuestro adalid, nuestro querubín no nos contesta. Y la segunda escena es el voto velado del señor Juan Esteban Guarderas en abstención, que permite dar de baja el concurso que seleccionó a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura para elegirlo a él. Ahí es cuando se rompe el divorcio, o sea, se rompe el acuerdo y él decide ser de ADN y empieza a jugar el papel de acólito y de apoyador del gobierno nacional. Y esto, hay que decirlo, esto con la anuencia y el conocimiento, del señor presidente. ¿Usted de cómo sabe? ¿Qué pruebas tiene? Hágame el favor. El señor presidente de la República es quien tiene sus conexiones a través de Fausto Jarrín. Y Fausto Jarrín y hay ahora pruebas incluso fotográficas. Que fueron cuestionadas, que dijeron que no eran ciertas. Eso lo dijo Godoy en la audiencia de La Hora y Más. No, lo que dijo que no es cierto fue el restaurante, pero que nunca negó la reunión. Okay. Son elementos que hay que ser muy explícito para entenderlos. Pero en efecto, esa relación existe. Pero eso lo concluye usted, abogado. Pues yo digo, no hay ninguna prueba al final del día que relacione a Noboa, al presidente Noboa con Jarrín, sí. Pero Noboa, Jarrín y Godoy, ¿cuál es la prueba? Michelle Mancheno estuvo en el matrimonio del señor Godoy. Hay fotografías de ellos con el vestido de novia. Y te puedo conocer, pero no necesariamente te puedo presionar para que hagas lo que yo quiera. No, entonces no sirve. Entonces podemos desconocer que le dieron al señor Godoy casi un mes para defenderse cuando lo que tenían que hacer era inmediatamente presentarle el juicio político. Y si nos vamos un poquito... Esperaron que la oposición, que está también mal representada por la Revolución Ciudadana, sea quien presente el juicio político y no ellos mismos para depurar los malos elementos que constan y que existen en su entorno. Pero Godoy no llega solo, llega por el abogado, el juez, ya ahorita tanto, el juez Swing, presidente, ¿cierto? Parte de la terna. Gracias. Él envía la terna. Y él en la entrevista con Andrea Bernal, él decía, pues que no se conocía. Están sonando un teléfono de alguien acá, por favor. Que no se conocía, que no habían dudas sobre las cualidades éticas, morales del señor Godoy. O sea, el doctor Swing tiene que responder por sus dichos, evidentemente. Pero lo que yo sí le puedo decir al señor Swing, que de paso me ha decepcionado, porque él era para mí uno de los muy buenos abogados que podrían representar al país, pero me ha decepcionado. Él no puede decir que no conocía a Mario Godoy,
porque Mario Godoy está en todos los titulares desde hace más de 5 años, 6 años, que él representó a los hermanos Larrea, narcotraficantes sentenciados en Estados Unidos por haber llevado droga en un vuelo privado de ellos, con avión de ellos, desde Belice hacia los Estados Unidos, pues. Y Mario Godoy envió una carta a nombre de ellos a todos los medios de comunicación hace 6 años. Salió en todos los medios y hay fotografías del señor Godoy en donde está conjuntamente con los señores Larrea en la defensa. O sea, es evidente. Ok, yo trato de entender todo, porque no solamente es que alguien dijo, oye, yo te voy a poner en la terna y te sientas. Se supone que nuestro sistema está creado para que las personas lleguen por mérito y tienen filtros. Recuerdo que se presentaron 13 o 14 impugnaciones a esta candidatura y de repente pasó que nada. ¿Qué ocurre entonces con este comité de verificación ciudadana? Porque por hay alguien que dio el paso para que luego se siente. Y hay que exponer a los responsables. Hay que preguntarle al señor Swing quién le recomendó al señor Godoy o quién puso su carpeta en su escritorio para que él lo ponga dentro de la terna. Porque también hay un elemento adicional respecto del concurso que se llevó a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana. La comisión fue conformada también con un asesor personal del señor Fausto Jarrín, que ¿Usted también sabe quién le debía es? favores. ¿Usted sabe quién es? Sí, ahora en este preciso momento se me escapa el apellido, pero eso está en la prensa y es público. Es más, es conocido el señor en todo el ámbito político y público. Regresemos de eso, siga usted. Además de eso, el señor Swing tiene a su hijo contratado en un consulado en el consulado de España, ecuatoriano en España. Pues. Es decir, aquí hay una conexión. O sea, sí, pueden decir... ¿No le parece que está hilando muy filo, muy finito, abogado? Porque ya de repente parece que, oye, si alguien de mi familia llegó al poder, sácame del trabajo, porque no puedo tener ninguna oportunidad. Una cosa, yo le entiendo perfectamente su argumento. Y es correcto. Cuando usted no es la autoridad principal de la justicia, pues, y cuando usted no tiene de esposo o de pareja al abogado o abogada que defiende a los narcotraficantes, pues. Y peor todavía, si es que tuviera de pareja al abogado representante del juez, del narcotraficante, que amenazó de muerte al juez que lo pretende sentenciar. O sea, yo entiendo que todos tenemos derecho al trabajo y todos tenemos derecho a la intimidad y que nadie les esté sacando las cosas. Pero cuando usted es autoridad pública, como el señor Godoy, y además cabeza de la justicia, ojo, usted no puede tener esas conexiones, pues. Vámonos. O sea, usted no puede ser representante de intereses del narcotráfico en la justicia. Me refería al trabajo del consulado, porque el otro entiendo hablemos del consulado. Sí, a esa me refería, por si acaso. Perfecto, hablemos del consulado. El señor Swing es presidente de la Corte Nacional de Justicia, el más alto tribunal de justicia de este país, extraordinario, que manejan los casos más importantes de este país. El señor es el representante de la mayoría de la Corte Nacional de Justicia. Presenta la terna para precisamente seleccionar al presidente del Consejo de la Judicatura, porque la ley dice que quien designe la presidencia de la Corte será el presidente del Consejo de la Judicatura. Y él misteriosamente recibe, o su hijo recibe un cargo en una embajada del Ecuador en otro país, justo cuando se están procesando los temas en donde pasa al unísono, a quién poner. O sea, pasa en paralelo las dos acciones. Fue en los mismos tiempos. Nos quedamos. Eso hay que explicar. Sí, yo no digo que por está supuesto. mal por sí. Claro, porque si no ya no quiero tener familia, oiga, si no voy a tener oportunidad de trabajo con esa lógica, nada. Me quedo en el lunes, va el señor Godoy, habla 1 hora, no hay oportunidad para hacer preguntas. Sé que el presidente Olsen ha convocado al CAL para conocer sobre el juicio político, ¿no? Dicen si sí o no, no sé. Pero el señor tampoco va a renunciar, le agradeció al presidente la recomendación, pero dijo que en esta situación tenía que defenderse. ¿Qué nos queda? ¿Qué queda al espacio de la sociedad civil si desde los organismos de control, en este caso dígase la Asamblea, no deciden por el juicio político? Lo que nos queda es la oposición personal y la oposición pública.
de la ciudadanía de bien, de la ciudadanía honesta, de aquella que le interesa todavía que en este país haya una justicia independiente. Nos queda enfrentar los embates y los ataques en redes sociales de parte de los trolls gobiernistas y los trolls vinculados a Mario Godoy. Eso nos queda, combatir la injusticia en este país y eventualmente cobrar. ¿Cuándo vamos a cobrar la ciudadanía? Cuando nos pidan el voto. Ahí el ciudadano va a ir a decir, yo me acuerdo de Mario Godoy, yo me acuerdo del encubrimiento que le hicieron en la Asamblea Nacional, yo me acuerdo que el presidente de la Asamblea Nacional le dio más tiempo a Mario Godoy que a cualquier otro personaje, yo me acuerdo cuando todo esto sucedía, cuando el crimen organizado se tomaba la justicia. Okay. No les doy el voto. Ahora, y no doy el voto a ningún representante de este tipo. También hablo de Creo, hablo de Caso Troya, hablo de Eitel Zambrano, que por cierto se ha renunciado ya a la presidencia del organismo. ¿Por qué no se habla de eso? A ver, usted dice del... Sí, de lo que dijo el señor Godoy, sí, de cómo están relacionados. Eso, él habló de un pacto entre Creo y la Revolución Ciudadana. También de una figura de un intermediario. Y mencionó el caso Troya también. Vea, sí, todo tendrá que investigarse. Mire, yo no soy, ni me interesa a mí que se utilicen cosas o digamos que se pasen por debajo las investigaciones. Pero que son a usted necesarias. No le interesa investigar eso. O sea, si sí, le interesa claro lo primero, yo entiendo que lo segundo también. No, a mí me interesa investigar eso. Okay. Pero más me interesa dejar de utilizar cortinas de humo para encubrir el crimen organizado. Sin duda alguna. Porque yo lo veo mucho más grave que el crimen organizado se esté tomando la justicia a que haya un pacto político o potencial pacto político si así existiese. Dependiendo para qué era el pacto político. Pero dependiendo para qué, porque Jorge, ahí lo mismo que se ha criticado históricamente sí, es que el correísmo permitió la permeabilidad de la justicia para que ingrese el narcotráfico a hacer y deshacer, y lastimosamente estamos cosechando. Entonces, sí es importante si existe un pacto político para tratar de meterle o no meterle la mano a la justicia, porque también tenemos casos relacionados con el tema del narcotráfico en las otras dos bancadas. Sí, entonces sí importa. Sí, o sea, a mí me parece bastante, igual de grave. ¿no? Igual de grave. Y especialmente... Absolutamente. A ver, okay. aquí valga aclarar. Y es correcta su observación. Hay que investigar todo. Así es. Pero no podemos utilizar las cortinas de humo para tapar las cosas. O sea, está clarísimo. Mira lo que pasó con Wilman Terán. Wilman Terán, yo lo llevé a juicio político. Yo lo llevé. Yo denuncié la vinculación con Leandro Norero. Yo denuncié la vinculación con Correa. Yo denuncié la vinculación de él con los jueces del señor de la Corte Provincial de Guayas. Yo lo hice y le denuncié públicamente y le presenté juicio político. Te recuerdo esa interpelación eterna. No, sí, además sí, de eso. Hágame el favor. ¿Sabe quién lo salvó? ¿Sabe quién lo salvó del juicio político? Los votos de la Revolución Ciudadana. Por eso es que la gente nunca se olvida de eso. Hoy día estamos viendo lo mismo, pero del otro lado de la vereda. Estamos Mario Godoy, que es el Wilman Terán de la Revolución Ciudadana, defendiéndose y defendiendo el gobierno, defendiendo ADN a ese presidente del Consejo de la Judicatura, que tiene igual o peores nexos que lo que tuvo Wilman Terán en su época. Abogado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho y hay que seguir adelante en la lucha por un país libre, justo y sobre todo que haya esperanza en el futuro. Un abrazo a todos y un buen feliz año a todos. Gracias, válido todavía. Creo que hasta el 10 se puede. Así que lo dijo en tiempo. RTP